estás? Bien, güera, muy feliz, estoy muy interesado del tema que vamos a hablar hoy y sobre todo el invitado que nos traes, porque este es un tema que yo no es mi fuerte, pero me da mucha curiosidad. Un tema bastante interesante. Tenemos a Manuel Eslava. Él es caminante de tradición mexica tolteca. Bienvenidísimo, Manuel. Qué gusto tenerte aquí. Hola, un gusto poder estar aquí, compartir un poquito de la cultura que me corresponde, que me toca. Y bueno, si me permiten hacer como énfasis en la presentación, al decir que soy caminante de tradición mexica, quiere decir que nací en la Ciudad de México y vivo en la Ciudad de México. Si yo fuera del sur de la República, mi cultura fuera más hacia lo maya. Si fuera más hacia el norte, digámoslo ahorita en Chihuahua que estoy, sería más tarahumara. Entonces, como soy del centro de la República, en base a mi lugar de nacimiento, es a la cultura en la que yo me estoy moviendo, por eso es caminante de tradición mexica, digámoslo así. Fíjate, Manuel, que por azares del destino, por sincronicidades de la vida, me topo contigo en la Sierra de Chihuahua hace algunas semanas, una experiencia fantástica. Nos hiciste favor de compartirnos cómo se construye de cero una experiencia temazcal. Era mi primera vez en la vida en todo esto y ha sido ha sido como abrir la ventana a este mundo, a reconocer mis raíces como mexicana. A mí me encanta cómo explicas y todo esto a lo que te dedicas y todo esto que compartes y haces. Ahorita decías que incluso eres médico herbolario, vi cómo la experiencia del temazcal y todo esto, pero entonces ilústranos, compártenos exactamente qué es lo tuyo, a qué te dedicas. Yo te preguntaba que si eras propiamente chamán, ajá, ¿de qué va todo esto? Sí. Claro, mira, en lo personal también soy danzante de tradición. Me pertenezco a la mesa de tradición de la Mesa de la Virgen de la Soledad de General Felipe Aranda, que tiene más de 300 años haciendo este trabajito, y también pertenezco al Círculo de Danza Xochipilli Mixcoac. En este caminar, cuando tú te metes al camino de la tradición, se te invita a saber de toda la información disponible a nosotros. Para mí, ¿qué es la cultura? Lo hago como de una manera muy simple. Supongamos, en la cultura mexica todos los seres humanos somos alguna planta, alguna flor, digámoslo así. Si tú eres una flor de loto, necesitas cierta tierra para producirte, para crecer. Si tú eres una rosa, necesitas cierta tierra. ¿A qué voy? Si tú pones una rosa en el plano en donde es una flor de loto, la vas a matar porque no es su tierra, no está nutriéndose de su tierra. Viceversa, si una flor de loto tú la siembras en tierra normal, no va a crecer porque necesita ciertas cosas. Para mí eso es la cultura. ¿A qué tierra perteneces? ¿De dónde te estás nutriendo? Físicamente, ¿no? Porque también el físico, tu color de piel, lo vemos en la costa de la República, las mujeres tienen cadera de diferente forma. A lo que voy es que sí modifica tu fisiología, fisionomía, en donde nazcas, y en base a eso biológicamente, para mí, el que tú te nutras del lugar en donde naciste es tu cultura, digámoslo así. Entonces, en este caminar, en la cultura a la que pertenezco, en algún momento en la vida, porque desafortunadamente no crezco en una familia de tradición, no nací en un temazcal, tengo hermanitos que ya nacen en el temazcal, que sería como la manera más tradicional mexica de poder venir aquí a experimentar este proceso. Hay varios procesos, está la danza, está los temazcales, está la medicina herbolaria, está la matemática sagrada, está la geometría sagrada. ¿Cómo se explica eso? Yo la verdad era muy malo en la escuela en matemáticas, era muy malo, reprobé muchas veces matemáticas. Nunca me entraban, no me entraban. No era lo tuyo. Porque, sí, no, pero fíjate que ya estando después en el camino me enseñan la matemática sagrada y me es bastante digerible. ¿A qué me refiero? En cada luna hay 27 días o cada 28 días se repite ese ciclo. Y hay 13 ciclos para que le dé toda la vuelta a la Tierra. Entonces son las mismas 13 articulaciones que tienes en tu cuerpo. Ahí ya hay una parte de sincronía cósmica con la parte física de tu cuerpo. También tienes 20 dedos, que son los mismos tonales, que digámoslo son como los signos zodiacales mexicas. Entonces en cada dedo hay una deidad o un arquetipo que te explica cierta cosmovisión. Entonces yo voy entendiendo que un 1 más 2
no nada más es resolverlo y entenderlo, sino que significa algo, ¿no? Dicen, en la cultura mexica no, como yo lo entiendo, no hay dioses, hay deidades o arquetipos. Y una de ellas de explicar al dios creador es Ometeo. Ome 2, Seome, quiere decir dos energía dual, entonces están hablando de una matemática creadora, ¿no? Que te lo explican en muchas teorías, pero a lo que voy es que en la cultura mexica tolteca no hay un género en la creación, es una dualidad. Entonces empiezas a entender la importancia del dos, de la pareja, ¿no? De poder compartirte, del par, del dos, ¿no? Entonces, entendiendo esta matemática sagrada, es más fácil. No sé si ustedes han escuchado alguna vez el dicho muy despectivo que los indios contaban con bolitas y palitos, ¿no? Eso es real, porque la numeración maya o la numeración mexica, si ustedes lo ven en los libros, son bolitas y palitos. Pero al final de cuentas, en base a bolitas y palitos, hicieron el calendario que hoy utiliza el mundo, modificado por dos personas, ¿no? El mes de julio y el mes de agosto, ¿no? Que son los agregados, pero en sí la base es maya, hecho a bolitas y palitos. Entonces, aunque suene un poquito raro, pero es más fácil para un mexicano en su subconsciente contar así con los dedos, ¿no? Y poner cositas así muy fáciles porque lo tenemos ya en nuestra biodescodificación. La biodescodificación y la genética celular tiene información hasta de 7 generaciones o hasta más, ¿no? Hay familias que tienen un linaje bastante fuerte en su genética. Quiere decir información subconsciente que cuando tú hueles copal como mexicano, sientes algo dentro de ti, aunque no sepas para qué sirve. Hueles a copal y dices, qué rico. Eso es parte de tu cultura que ya tienes en tus genes, ¿no? Entonces, al pertenecer a todo este proceso de la cultura mexica, se te invita a saber todo esto para tú poder empoderar tu caminar sin necesidad de utilizar lo que conocemos como el taparrabo o el masa, que es su nombre correcto, o sin necesidad de hablar el náhuatl al 100% porque es muy complejo. Hay 24 variantes del náhuatl en toda la República. No es lo mismo el náhuatl del centro que el náhuatl de la costa, de Guerrero o de estas regiones. Entonces, y quiero ser muy breve, la verdad, pero es algo que uno como mexicano creo que sí debe de comprender, que en el mismo símbolo de la bandera que ahorita tenemos está la representación de Quetzalcóatl, ¿no? Que es una energía que está en equilibrio entre la materia y lo espiritual. Entonces quiere decir que ya nuestro símbolo patrio subconscientemente se nos está invitando a trabajar la espiritualidad que representa el águila y la serpiente que representa la materia, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a enterarte que no nada más existen los niños héroes, que no nada más existe Benito Juárez, que no nada más existe Francisco Villa, sino que existe Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Moctezuma, y todos estos tlatoanis que dejaron una herencia vasta de conocimiento en Nezahualcóyotl, ¿no? O sea, tú lees un poema de Nezahualcóyotl y es inevitablemente no conmoverte, tú dices, bueno, no creo que esas personas se dedicaran a hacer sacrificios humanos, ¿no? Yo después voy entendiendo, porque desafortunadamente, lo digo con respeto, lo que yo sabía en la escuela de mi cultura era que sacrificaban personas, doncellas, y las aventaban por las pirámides. Una explicación súper mala, porque para empezar no hay pirámides en México, son teocalis, porque las pirámides acaban en pico. Entonces, al ser un teocali, quiere decir una casa de las deidades o de los dioses, ¿no? Bueno, en toda esta explicación, hermano, justamente hay a lo que uno se dedica, digamos, entre comillas, porque no es una dedicación, sino una invitación a conectarse con tu cultura, es saber toda esta información para que digas cómo estos hermanos, en base a una observación cósmica galáctica, no sé si ustedes han visto una imagen de Teotihuacán en donde representa el cuerpo humano, la pirámide del sol está aquí, la de la luna está aquí y toda la calzada que le dicen de los muertos es la columna vertebral. Eso ya es geometría sagrada. ¿Cómo poder representar en este plano las estrellas del cosmos para tener un cierto movimiento energético, ¿no? Genial. Entonces tú estás representando el mismo cosmos en tu cuerpo, el movimiento lunar en tus coyunturas, la lectura solar en tus dedos, ¿no? Entonces empiezas a entender que ahí eres imagen y semejanza, porque estás hecho en base a unas alineaciones perfectas, ¿no? En tu parecer. Entonces aquí es en donde salen las herramientas medicinales tradicionales.
Era Hay justo lo que te iba a 24,000 preguntar, perdón Manuel, era sí, justo la pregunta que tenía sí, no para ti, sabes de tú. todo este acervo cultural, prehispánico, evidentemente, pues sí, que tenemos de legado los mexicanos, ¿qué de todo esto y de todo este conocimiento y de todo esto que practicas? Yo te preguntaba afuera, tras bambalinas, si te podíamos llamar chamán, y me decías que el término chamán está un poquito ya más acotado o que nació en otra región del mundo. Pero entonces, de todo esto que nos estás compartiendo, ¿qué se puede recoger o qué se recoge en la actualidad? ¿De qué sirve? De qué utilidad ha tenido? Claro. ¿De qué manera nos nutre al sol de hoy si caminamos hacia recoger todos estos legados que de alguna manera han estado hasta cierto punto bastante olvidados, bastante enterrados? Claro, mira, en este proceso justamente cuando luego voy a ciertos lugares y me dicen, oye Manuel, pero ¿cómo decimos, no? Que eres chamán, que eres brujo, que qué eres, ¿no? La palabra correcta en sí sería, son hombres de conocimiento que al final, y lo digo hasta por mi concepción de edad, todavía no puedo decir que soy un hombre en plenitud porque me falta la experiencia de los años, ¿no? Yo creo que la experiencia de los años también viene en la plenitud. Pero bueno, también alguien que nace bajo estos contextos de información, ya se puede decir un ser de amor. Sí, sí, la manera correcta de poder decir a un hombre de medicina o alguien que está al servicio es náhuatl, que viene del náhuatl, que en su tradición quiere decir cuatro agua, Nahui, que los números en agua son C, Ome, Y, Nahui. Ahí va una parte del Nahual que es Nahui y At, que quiere decir agua. Significa cuatro corrientes del conocimiento. Para tú poder ser un nahual, los nahuales no son las personas que se convierten en animales y matan a las cabras, está muy mal entendido. El nahual es una persona que tiene cuatro corrientes de conocimiento. Una de ellas es la arbolaria, otra de ellas es el floricanto, otra de ellas es la matemática sagrada y la geometría celeste sagrada. Lo que hablábamos hace un poquito de ese tiempo, tú como nahual o como nahuala, porque no nada más es como de la parte masculina, hay mujeres de conocimiento, ¿no? Que tú tienes que saber para qué te sirve esta plantita. En México, en toda la República Mexicana, hay 24,000 plantas medicinales en toda la región, de todo tipo. Obviamente es muy complejo poder saber todas, pero al menos en tu región, en el lugar en donde naciste, tienes que saber justamente sobre qué planta utilizar cuando estés embarazada y tengas un dolor de cabeza, qué planta utilizar con tus niños, qué planta utilizar cuando tengas alguna cierta enfermedad, ¿no? O desarmonía, digámoslo así. Eso sería como el conocimiento de la herbolaria. Obviamente es vasto, ¿no? Es vasto, pero no un conocimiento solamente desde la parte biológica, sino desde la parte espiritual. Ahí tú, más allá de saber una reacción química en una planta, tienes que saber la esencia de la planta, que esa es la parte de la escucha, que es la parte de la espiritualidad de nuestra cultura. Y justamente, ¿nos puedes dar Porque, ejemplos concretos, por sí, favor, en este sentido? un ejemplo, mira, y yo lo digo con respeto utilizando conceptos que todos los podemos meter a internet a investigar. Existe una sustancia muy conocida que se llama LSD, que viene de un hongo sintetizado de Albert Hoffman. Eh, Resulta, cuando a mí te digo porque luego me llegan muchas personas que me dicen, oye Manuel, es que sabes qué, yo quiero meterme esta onda de la psicodelia y otra vez me probé un ácido, o así le dicen, ¿no? O una LSD, y fíjate que me llevó a este lugar y así, y así. Yo les pregunto, oye, vamos a ser muy vastos y muy sencillos, ¿de dónde viene el LSD? Viene del hongo del centeno, pero al final están haciendo de un hongo. Me voy ahora a la parte cultural. María Sabina trabajaba con los hongos, pero como les decía, niños. Ese es el conocimiento espiritual que Albert Hoffman no pudo sacar por más que lo haya sintetizado. Es ahí en donde por eso Albert Hoffman tuvo que venir a tener una sesión espiritual con María Sabina para poder conocer la esencia de lo que él estaba sintetizando, que al final es el hongo. Entonces, cuando a mí me preguntan, yo les digo, mira, esta parte, porque el LSD es una droga, les digo, es como un niño sintetizado. ¿Por qué? Porque viene de un hongo, pero estás queriendo sacar la parte nada más química para tú tener una reacción y un viaje y una experiencia psicodélica o psicoactiva, que la respeto, pero al final de cuentas una ceremonia con hongos sagrados no tiene nada que ver con la psicodelia, ¿no?
es algo sagrado, punto, no se mueve de ahí. ¿Por qué? Porque ya estás utilizando un conocimiento espiritual, cultural, que no se ha movido desde hace más de 500 años, ¿no? Entonces, es un conocimiento que no lo vas a tener hasta que no, es un conocimiento florido. ¿Qué quiere decir? Que es de palabra, es de boca, no está en libros, no está en procesos así, que no es fácil de conseguirlo. Ahora, si me permite, también me voy a meter un poquito a la danza, porque también tiene mucho que ver con la arbolaria. Cuando tú estás llegando a un lugar de danza y estás ofrendando las flores y el canto, hay canciones de alabanzas concheras en donde hablan de Santa Rosita, Santo Romero, o sea, le estás haciendo invocaciones con un canto a la herbolaria. Entonces es ahí la importancia de que la herbolaria no nada más agarro esa planta, la sobreexploto, la sintetizo y nada más obtengo lo que quiero. La importancia de la herbolaria tradicional cultural es la parte del conocimiento espiritual para que se vuelva todo un ritual. Desde la parte del fuego, tienes que saber si la planta. Un ejemplo, vamos a representar a una familia así como súper fácil. Digamos que los niños son los hongos. La parte de la mamá, podríamos decir que es la hoja de coca. Mamá coca, le dicen los hermanitos peruanos, mamá coca. La parte masculina paternal sería el tabaco. La parte de la abuela sería la ayahuasca y la parte del abuelo sería el jicuri. Y digamos que como la hermana sería la cannabis, porque es una mujer que no es ni mamá ni es ni anciana, sino que tiene esta energía femenina, pero no tampoco de niña ni de anciana. Entonces, tú entendiendo la energía espiritual de las plantas es como puedes trabajar con ellas en base a lo que la gente requiera, más allá de la reacción química que va a haber inevitablemente. Ese es el plus de una ceremonia tradicional, que cuando tú vas con alguien que a lo mejor no tiene un papel de una certificación, porque no hay una certificación para este conocimiento desafortunadamente, y si lo hay, te ponen muchas trabas y casi te piden el comprobante de sangre mexica, ¿no? Para que te lo den. Te ponen muchas trabas para tú poder tener estos permisos. Pero cuando tú vas a un pueblo o vas con esa gente que con un té de árnica te quita hasta el enojo que tienes desde hace 10 años, dices, oye, pero ¿cómo le hizo, no? Si nada más me tocó aquí, me hizo allá, me limpió con el huevito, me sopló con el tabaco. Ahí vienen las curas tradicionales, el desempacho, las limpias con el huevo, las limpias con ruda, y en base a eso son las plantas que también se utilizan en un temazcal. Si tú te vas a meter con alguien con embarazo, tienes que saber qué planta utilizar, porque si utilizas mucha ruda puedes ocasionar hasta un aborto por lo fuerte, ¿no? O árnica por la dilatación. Es ahí en donde todo va de la mano. Tú al saber de una planta algo, puedes decir, lo puedo utilizar como ofrenda para tal porque significa tal, o lo puedo utilizar en el temazcal con ciertas personas y cierta cantidad, y saber cómo manejar la esencia de las plantas. Entonces es ahí en donde tú como conocedor o que estás aprendiendo esto tienes que saber qué darle a las personas en base a lo que requieran. Ahí yo voy a hablar un poquito sobre la ayahuasca, si me lo permiten. Oye, Manuel, espérame, Desafortunadamente, antes de sí, que sí, claro, te escucho. ya, porque es demasiada información nada más para estar muy Sí, claro. O sea, tú eres caminante, como empezamos, ¿verdad? Entonces, sí, tú tienes conocimiento, como has platicado ahorita ampliamente, sobre plantas, hierbas y sabes el tratamiento que debes de tener y que viene, como ahorita comentaste, con lo de los hongos. O sea, hay todo un proceso como que incluye también los bailes, ¿cierto? O sea, que tienes que hacer. claro, Entonces, tú tienes esa experiencia medicinal, así se puede decir, o cómo, claro. tú Sí, tienes mira, experiencia en el baile, se puede decir, en danza, y sí, con esa combinación, tú logras la gente que va contigo,
tú logras que con esas partes, más toda tu experiencia, que me gustó ahorita una frase que dijiste, que me encantó, que dijiste que la plenitud viene también con la experiencia que se adquiere a través de los años. Eso me gustó mucho. Entonces, pero entonces tú tienes esa experiencia y en base a eso es como tú te dedicas a esto, ¿cierto? O sea, Exacto. Justamente con la respuesta con la pregunta que me hacía el hermanito, soy danzante de tradición. Justamente yo hace aproximadamente 6 años fui al Zócalo y vi a estos hermanos que tienen, pues, lo que conocemos como penachos, plumas danzando, y me empezó a importar, me empezó como a llamar algo. Entonces, cuando yo me meto allá a un círculo de danza de tradición, me explican primero que no solamente es una danza. ¿Cuál es la diferencia de una danza folclórica o de salón a una danza o un rezo en movimiento, que es el ritual? Hay partes en donde te explican cada paso mueve una cierta energía. Entonces, tú estás meditando en movimiento, es como hacer yoga, pero de una manera muy rápida, ¿no? Digámoslo así, porque hay movimientos en donde representas la forma de un animal, donde invocas al aire, invocas al viento, con ciertos movimientos de los pies. Y me ha tocado la fortuna de poder estar con más de 200 danzantes, 100 danzantes en serios trabajos, y cuando haces una danza, un ejemplo del viento, sí poder comprender esa parte de la energía de la respuesta. ¿A qué voy con esto? Tú cuando tienes el conocimiento de la danza, del canto y de la arbolaria, puedes hacer todo un ritual, pero con, con una forma que no se ha movido desde hace 500 años. Quiere decir que ahí es en donde está el plus de muchos hermanitos, que ya es cuando hacen todo un ritual, se están moviendo las energías, pero como las movían nuestros abuelos. Estas danzas no son inventadas, estas danzas llevan de palabra en palabra y de forma en forma este proceso. Ahí me voy a meter un poco a la danza también para hablar un poco también de la mexicanidad. Los hermanos concheros son estos hermanitos que se meten a unas iglesias con una como tipo guitarra a cantar. Ese es el sincretismo, ¿no? El sincretismo en la mexicanidad está muy, muy, muy grabado. Tú luego puedes ver a un hermanito con penacho y con una capa de la Virgen de Guadalupe y dices, bueno, ¿qué andan? ¿Dónde está, no? ¿Es la libertad o qué? Es ahí en donde está el sincretismo. ¿Qué pasó? Tenemos que recordar que no nos conquistaron, porque una conquista se hace con flores, ¿no? Para conquistarte, yo empiezo a mandarte flores, algo, pero no tuvimos una conquista, sino una invasión en donde si no te convertías a esa religión te mataban, te violaban, te asesinaban. Entonces se llegó a un acuerdo y ahí es donde nace el sincretismo. El acuerdo es decir, sí me voy a convertir al cristianismo, pero déjame tocar el caracol o atecocoli, esa como trompetita mexica que hace tú, déjame poner copal y déjame entrar con lo que tú dices penacho, que en realidad es copili. Ese es el acuerdo que se hace con la institución de la iglesia religiosa, porque fuimos invadidos por una institución que se llama Iglesia Católica, con todo el amor. Yo también. La religiosidad no tiene nada que ver con la institución que representa la iglesia, a mi parecer. Entonces, en ese proceso, la iglesia dice, ok, te voy a dejar entrar, pero siempre y cuando portes un estandarte con el santo que venera. Entonces, tú cuando ves el Día de la Virgen y ves a danzantes, dices, bueno, ¿por qué? No, que son mexicas, entonces ¿por qué a la Virgen? Entonces, ¿por qué hacen esto? Pero recordemos que en cada centro ceremonial o en cada iglesia, abajo había un centro ceremonial. Entonces, en donde está la basílica está el cerro del Tepeyac, que es en donde ya había ritos prehispánicos. En la tradición conchera hay 4 puntos que se le dicen los 4 vientos muy importantes que tienes que ir a danzar. Uno de ellos es Chalma, otro de ellos es el Por eso Sacromonte. se utiliza ese dicho, ¿no? Que esto no lo Ajá, puede lograr ni yendo a danzar a Chalma. Es como, bueno, yo lo he escuchado como exacto. dicho popular. Justo, justo, pero fíjate que justamente tiene esa parte, porque esa danza ya se hacía más de hace 500 años, como en estos 4 lugares, que en realidad son 5, que es Chalma, donde está la Virgen de los Remedios, Amecameca, el Sacromonte, la Basílica de Guadalupe y Tlatelolco, 5 puntos. Cada uno de estos está norte, sur, este, oeste, y el centro es Tlatelolco.
quiere decir que como danzante está recorriendo los 4 puntos cardinales en todo este año, pero también va alineado con eventos como solsticios o equinoccios, en donde en base al movimiento del sol es en base en la fecha en donde se hace esta danza, no es así como al aventón, es en donde regresamos a la matemática y a la geografía celeste. Cuando se descubrió Tenochtitlan, o cuando dicen que estos hermanitos aztlanes o mexicanos llegaron y vieron el águila, energéticamente estaba el cenit. ¿Qué es el cenit? Cuando el sol está arriba de nosotros y desaparece nuestra sombra. Entonces, energéticamente estaba haciendo un movimiento fuerte en el cosmos cuando los mexicas llegaron al centro de Tenochtitlan. Estaba el sol en el cenit, entonces representa toda una serpiente. Cuando tú te paras aquí en el cenit, no tienes sombra, entonces estás representando la serpiente hasta el cosmos, ¿no? Entonces es en donde les decía que viene inconscientemente la parte de nuestra cultura, pero que no nos explican bien a mi entender, ¿no? Entonces, cuando tú ya estás en todos estos procesos, tú puedes decirle a alguien, ¿sabes qué? Puede llegar alguien con cáncer, puede llegar alguien con esclerosis, puede llegar alguien con un proceso mental, físico o lo que sea, y tú tener la herramienta de decir, ¿sabes qué? Te voy a meter al temazcal porque vamos a hacer una limpieza física, pero aparte vamos a utilizar estas plantas, pero lo vamos a hacer de una manera espiritual para sanar el alma. Aquí, si me lo permiten, justamente, ¿cuál es el plus de la medicina tradicional cultural? Que no cura, sana. ¿Cuál es la diferencia entre la curación y la sanación? Que la curación es por encima y la sanación depende de ti. Aquí no quiere decir que los nahuales o los hombres de conocimiento simplemente con que te toquen o te pasen un huevo ya se te van a olvidar tus penas. Al contrario, son personas que te invitan a enfrentarte contigo mismo o a conocerte para que tú te sanes y no andes moviendo una energía. Un ejemplo, hay No, hermanitos, Manuel, y lo digo, tantos huevos dime. desperdiciados entonces en mi Sí, vida. no, sí, O Por sea, claro. eso, y por Es eso, que Manuel, y por eso, fíjate que perdón, ahí es claro, Perdón, claro, si me permites, y por eso, claro. bueno, me acuerdo la experiencia del temazcal, yo no lo aguanté, la verdad no lo aguanté completo, pero entonces es que era justo por eso tan confrontativo, ¿no? Como ir trabajando a Claro. tu vez en este proceso personal que tienes atorado, que es incluso, bueno, yo que me dedico a la psicoterapia, justo el corte del programa, así se llama, Terapiando, que es una especie, a ver si estamos entendiendo bien, me declaro también completamente, no sé nada del tema, entonces estoy aprendiendo con esto que nos explicas, pero es esto irte acompañando a lo mejor para sanar, para justo resolver los asuntos inconclusos tal vez a nivel tanto físico, emocional y por supuesto espiritual, un poco así, a partir también de planteamientos y situaciones que te confrontan y te ayudan a resolver. Es un poquito así como lo estoy entendiendo. Ya, sí, mire, lo voy a explicar en base a un mito mexica. ¿Por qué es mito? Porque las leyendas pueden llegar a sonar ficticias. Y el mito viene del náhuatl, la mitotilice, o el mito, lo que se escucha así como lo que se comparte a través de la palabra. Un mito, no sé si alguno de ustedes ha escuchado de Quetzalcóatl o de Tezcatlipoca. Son dos arquetipos o dos deidades. Un mito de esos que es que cuando se estaban enfrentando, Quetzalcóatl es la serpiente emplumada y Tezcatlipoca es el espejo humeante. Se dice que cuando Quetzalcóatl se puso frente a Tezcatlipoca, salió corriendo. En explicación más tangible, cuando Quetzalcóatl se vio al espejo, salió corriendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te ves a ti mismo, lo primero que quieres hacer es salir corriendo porque no te aceptas. ¿Por qué? Porque en ese momento Quetzalcóatl se sabía Dios encarnado, pero cuando se vio en carne, en realidad supo todas sus debilidades, porque la carne siente, la carne se enoja. En la cosmovisión tolteca nahuatl no existe la palabra fracaso, no existe la palabra tonto, no existe la palabra miedo. Y si digo no existe, lo digo porque no hay una traducción literal a eso. Quiere decir que por eso estos hermanitos no es que fueran insensibles, es que eran guerreros porque se enfrentaban a sí mismos para poder estar en armonía. Porque yo lo digo con todo el amor y con todo el respeto, pero hay hermanitos que solamente consumen plantas para llegar a un estado de relax.
Pero si tú lo haces de la manera cultural, es enfrentarte contigo mismo a través de esta herramienta. Por eso, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl son dos energías que tienes que estar enfrentándose en constante para que tú puedas estar en armonía. Entonces, si el mismo Quetzalcóatl salió corriendo de sí mismo en esta explicación, nosotros también, pero tenemos que enfrentarnos, porque cuando te ves al espejo, aquí es en donde todas las culturas madres tienen esta parte de una misma enseñanza. ¿En qué se resume la iluminación de Buda? En que me conozco. Buda, el iluminado o el que se conoce a sí mismo. En la cosmovisión mexica tolteca, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca es ese Buda. Es esa parte en donde te estás enfrentando para poderte sanar, y es aquí en donde tú puedes ir al Zócalo a que te hagan una limpia, pero no va a servir de nada si tú saliendo te enojas. Y si tú dando la vuelta dices, ay, el tráfico, todo esto. Aquí es en donde la sanación cultural, y lo digo con todo respeto, para unos no es tan bonita, porque aquí es apapachadora cuando tú te apapachas. Quiere decir que todo lo que vas a sanar va a depender al 100% de ti, y es por eso en donde unos rechazan el dolor, donde rechazan el llanto, en donde rechazan el vómito. ¿Por qué? Porque quieren sanarlo de otra forma, pero luego desafortunadamente estamos tan intoxicados. ¿Han escuchado cuando la gente por el enojo vomita la bilis? Hay veces que siendo eh, conscientes les tenemos que hacer vomitar esa energía, porque si no se van a matar. Si te revienta la bilis, te mueres, punto. Claro. Entonces, Mortis, nada más ajá, una pregunta. Mortis, ¿tú qué ves en claro, Ciudad claro, de claro. México? ¿Tú qué ves en Ciudad de México? ¿Ya fuiste a que te hicieran estas cosas? ¿Al Es que Zócalo? ahorita Mira, que está ajá, Y la platicando pregunta Manuel es, ¿por qué todo no me has eso, llevado? es que sí, lo que ahorita estaba hablando Manuel, una que habló de los huevos, ¿verdad? Hace mucho tiempo fui y me acuerdo que me bañaron con un huevo, o sea, ya. ¿El Entonces, Zócalo? pero no pasó nada. No, no, fui con un, no sé qué era, pero fui con uno que me llevaron. Entonces, porque yo estaba pasando un mal rato, pero no pasó nada. Y ahora entiendo por qué Manuel dice que debe uno trabajar en uno mismo, no nada más es que le recorran el huevo y que le platiquemos cuál es nuestro mal. O sea, y como yo estaba muy chavo, pues la verdad me lo pasaron y dije, no me ayudó de nada, vámonos a tomarnos una cerveza. Entonces ya me valió. Y se me hace muy interesante lo de los en el Zócalo, porque no lo he hecho, pero es muy común. Cualquier persona que hemos ido al Zócalo, están ahí tus hermanitos, como les dices, están ahí y hay gente que va y quiere eso. Y he visto y me ha tocado llevar amigos que lo han hecho o conocidos que me han platicado y realmente me dicen, pues no, así como que un cambio radical no hay, porque realmente hay trabajo por hacer aparte del que hacen tus hermanitos. O sea, no es magia, no es así como que, ah, sí, les vamos a bailar y ya todos sus problemas están solucionados. O sea, hay un trabajo por hacer, ¿verdad, exacto. Manuel? Y entonces implica un Sí, compromiso también, o sea, un compromiso, como te llevas esta tarea, ¿no? De comprometerte con tu proceso. justamente. Es que aquí, fíjate que aquí, no sé si ustedes han visto una imagen que luego circula en redes sociales, que yo la verdad no puedo en mi generación porque no soy tan cabrón en las redes, pero hay una imagen luego que dice, un verdadero maestro guía es el que te ayuda a enfrentarte contigo mismo. Y es ahí en donde entran los hombres de conocimiento, en donde si no te sanas por propia voluntad, no te vas a sanar por si, aunque te recen el Espíritu Santo o el Padre Nuestro o te maten la gallina que sea, no te vas a sanar, porque implica tú enfrentarte contigo mismo, porque tú tienes la capacidad. Nosotros creemos en la capacidad del ser humano, en donde somos capaces de enfermarte y así como te enfermas también de sanarte. Entonces, ¿a qué se te invita cuando hay una desarmonía en ti? Primero checar de dónde viene. Primero te enseñan que todo ser humano, por simplemente ser humano, tiene estos 5 campos, o al menos así los entendemos nosotros. Un campo mental o pensamiento, un campo físico, un campo sentimental o emocional, y el alma y el espíritu, y es ahí en donde nosotros creemos en la reencarnación. Quiere decir que tú, y el Palmenowani es una palabra en náhuatl que quiere decir que se reinventa a sí mismo. Lo voy a explicar de esta manera. Supongamos que tú vas a cortar una manzana a un árbol a un manzano.
no matas al manzano cortando una manzana, el árbol se sigue produciendo. Quiere decir que el espíritu, digamos, lo cerrada el árbol y el alma es la manzana. En este sentido, tú puedes tener muchas manzanas de un solo mismo árbol o muchas vidas con un solo espíritu. Y Me es en encanta. donde ¿Cuál fue la ahí palabra? Perdón, Manuel. tú puedes tener muchas No, ¿cuál vidas. fue la palabra de esto? Il Palmenowani. Ok. Ay, qué padre. Aquí justamente ya estamos utilizando arquetipos y la cosmovisión tolteca nahuatl en donde está Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, que son energías que se reconocen a sí mismo, pero el Palmenowani, que es el que se reinventa a sí mismo, es el que también es parte de su creación. Entonces, ¿qué estás invitándote a ser como un mexica tolteca? Por eso eran guerreros, no porque se la pasaban en guerra, sino porque se enfrentaban consigo mismo y te aventabas esta guerra que muchos Y psicólogos se también le dicen superaban a sí subconsciente. mismos, es decir, Justamente, trabajando y siendo mejor de lo que fui ayer, un poco exactamente. así. Ya. Entonces, ¿sabes qué? En la tradición cultural te enseñan, tú me llegas y me dices, ¿sabes qué, Manuel? Es que tengo un problema en los hombros. Al tener esta lectura de articulaciones y de dedos, tú dices, aquí significa cierta energía. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Decirte, te voy a ayudar a armonizarlo físicamente, pero tienes que saber qué tienes aquí para que lo sanes y no nada más vengas a que yo te quite el dolor porque no se trata de un masaje descontracturante. Se trata de poder sacar la energía que te está afectando para poder armonizarlo. Otro ejemplo mental, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué, Manuel? Tengo un pensamiento que ya no me deja tener una vida en paz y que no sé cómo transmutarlo. Entonces te voy a dar una planta que haga un, digamos, reseteo mental o que te ayude a enfocar tu pensamiento, más aparte energéticamente, espiritualmente, poderte llevar a transmutar ese pensamiento. También en nivel emocional sentimental, un ejemplo, tú me dices, ¿sabes qué, Manuel? No se trabaja lo mismo con una planta para la tristeza que para el enojo. Tienes que saber qué planta dar para cuando la gente está enojada, para cuando la gente está triste, o para saber qué emoción trabajar con esta planta para así reaccionarlo. Pero ¿qué quiere decir? Que si tú llegas con enojo, vas a sentir enojo para transmutar ese enojo. Si tú llegas con tristeza, vas a transmutar esa tristeza con la misma tristeza. Y es en donde la medicina cultural es confrontativa, introspectiva, en donde te tienes que sanar a través de tu propio yo, de tu propia responsabilidad. Es ahí, y lo digo con respeto, yo respeto mucho la forma de los trabajos de todos los hermanitos, pero es ahí en donde, si no te explican y no te ayudan a enfrentarte contigo mismo, sea lo que sea, creo que sí tienes que buscar alguna vez en tu vida esta herramienta para sanar, para curarte. Te lo digo porque a mí me han llegado hermanitos con, desafortunadamente, ya esas mutilaciones que me dicen, bueno, yo no tengo vesícula, ya no tengo matriz, ya no tengo esto. Y para mí se me hace algo muy grotesco que se puede trabajar con la medicina herbolaria, pero te vas a aventar, como yo les digo, un buen tiro contigo, ¿no? Porque al final estás aventándote no una batalla de sufrimiento, no se trata de que agarres un bat y te pegues y te venzas sangrando. Se trata de que te agarres a brazos, con amor te venzas, para que así puedas llegar a un acuerdo. La guerra Santa. es con amor. Entonces, aquí no se trata de que el viejito que te está pasando el huevo te diga, no, yo estoy así, hasta así. O sea, no es terapia de shock, es terapia de con amor, con amor, con amor, véncete, con amor, sánate. Eso es el camino rojo. El camino rojo no es exclusivo mexica, el camino rojo es el camino del amor. Entonces, toda esta medicina, y lo digo con todo el amor y todo el respeto, yo conozco hermanitos que saben más cantos que yo, más danzas que yo, y lo digo con respeto, pero no les noto ese amor, ¿sabes? Entonces, por más que tú sepas muchas cosas, si no le pones ese elemento del amor, no fluye la medicina tradicional. Es por eso que muchos hermanitos que solo lo hacen por dinero, tú puedes ir a tomar 20 ayahuascas y nunca sanarte. Y tú dices, no es que la ayahuasca no me sirve. No, es que también hay una responsabilidad. Una de enfrentarte tú contigo y otra que esas personas lo hagan con amor, porque si no lo hacen con amor, no sirve de nada, porque es ahí en donde te implica, claro, porque es ahí en donde la medicina tradicional merece un respeto, merece una energía y merece una entrega. Me dedico a esto no porque me haya sentido iluminado por un rayo, sino porque es un servicio compartir algo que funciona.
Te lo digo Es porque lo he justo visto, he lo que visto te iba a con... preguntar, Manuel. O sea, Sí, estoy así, es mucha información, qué bárbaro, Manuel. Nunca había hablado con alguien que se dedicara como tú, los había visto en el Zócalo, la verdad, tus hermanitos. No lo sabía, o sea, nunca había platicado con uno, entonces te estoy poniendo, o sea, todo lo que me dices lo estoy tratando de absorber y esperemos que la gente que nos esté escuchando también lo estén tratando de absorber. Pero entonces, Manuel, o sea, ¿tú te sentaste y hay un libro donde aprendiste todo eso o es de que alguien te enseñó y te dijo, cómete este hongo y ve lo que los efectos y te enamoraste de tu, o sea, que todos somos, ¿verdad? O sea, todos los tres que estamos aquí, los que nos están escuchando, venimos de la misma raíz, ¿verdad? Pero yo me dediqué a la vida a trabajar Godín, ¿verdad? Entonces yo ando en otro giro totalmente separado. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo aprendiste todo? O sea, ¿cómo llegaste a tu conocimiento? O sea, ¿quién, ya. cómo? Primero, ¿sabes cuál es la forma más fácil de llegar? Enfermándote. Puede sonar un poco contradictorio, pero no vas a buscar algo cuando te sientes en plenitud. Por eso por ahí dicen que cuando sabes que ya la armaste, ¿qué quiere decir que yo llegué enfermo buscando algo? Yo había ido a todo tipo de, bueno, no todo tipo, hay muchos tipos de procesos para armonizarte, pero al menos en mi concepción había ido según yo a todos, ¿no? Yo en ese proceso también en algún momento tuve eh, procesos con diferentes, crecí en la Ciudad de México creciendo en algunas partes como las conocen barrios, entonces uno crece con otra energía, con otra vibra, ves drogas, ves muerte, ves muchas cosas que al final creces en otra vibra, ¿no? Entonces cuando tú te quieres salir de estas cosas, de estas cuestiones, de la violencia, y que no tienes una herramienta, empiezas a justamente decir, bueno, ¿qué onda, qué onda, qué onda? ¿De dónde me agarro? Y justamente en ese proceso conozco a las personas indicadas. Fíjate que justo así pasa, el camino es mágico. Cuando en verdad tú dices quiero, se te presentan las personas indicadas. Hay muchos libros que con todo gusto yo les puedo compartir, pero la mexicanidad o el ser mexicano, y lo digo voy a hacer un comentario muy respetuoso, pero hay gente que sabe mucho de la parte académica y no la vive. ¿Sí me entiendes? Haz de cuenta, yo he visto libros, he leído libros de hermanitos, le digo con respeto, por ejemplo, leo libros de Miguel Portilla que son súper buenos, pero nunca hizo un temazcal que yo sepa que lo haya guiado, ¿no? Que haya tenido eso. Entonces, ¿de qué sirve que sepas esa parte académica y no vivirla? La mexicanidad se vive y eso implica, tú eres un mexicano cuando sales a caminar una montaña con una intención, cuando siembras, cuando amas, cuando no contaminas, cuando, cuando no contaminas, cuando no tienes el pensamiento de molestar a otro y todo lo demás va llegando, va a llegar alguien que te va a enseñar de herbolaria, va a llegar alguien que te va a enseñar una danza, va a llegar alguien que te va a enseñar un canto, pero es tan sagrada nuestra cultura, hermanitos, hermanitas, que solamente cuando la vives se te presenta. Que solamente cuando tú dices, me voy a tomar el tiempo de hacer un temazcal, voy a tomar el tiempo de ir a una ceremonia en donde en verdad yo sé con responsabilidad y porque he visto que a la gente le ha funcionado, no solamente porque se ve padre en la foto del Facebook, sino porque me informo y porque veo también la gente que ha ido a estos lugares cómo acaba. Entonces, cuando te acercas a los lugares adecuados, cuando yo los invito a que en algún momento que vayan pasando un lugar y van a un círculo de danza y su corazón les vibre, se quiten los zapatos y se metan con los permisos adecuados, pero es para todos. Les invito a que como mexicanos crean más en el árnica que en el paracetamol. Eso es ya vivir la parte de la mexicanidad, rescatando lo que ya está ahí, lo que ya está ahí de nosotros. Entonces, el complemento es la parte académica, obviamente, ¿no? Los libros y todo. Pero, por ejemplo, yo, hermano, luego hasta la gente me dice, no me mandes cadenas, porque yo luego mando mucha información de esta, ¿no? De medicina herbolaria y todo esto, y luego mucha gente se saca de onda y me dice, no, a mí no me importan las cadenas, pero yo lo hago porque en verdad digo, si te tomas el tiempo de escuchar un comercial de medio minuto, ¿por qué no escuchar un texto de 10 renglones en donde va a venir información cultural? Es entonces ahí en donde la mexicanidad, cuando la vives, es una responsabilidad compartirla. Por eso en el camino rojo, o en el camino tradicional mexica, se dice que al lugar al que vas lo tienes que dejar mejor de cómo lo encuentras. Y eso es compartir lo que ya sabes, esa es la sabiduría para un mexicano.
La sabiduría no es la acumulación de conocimiento, sino lo que compartes. Comparte un abrazo, comparte una escucha, comparte una mirada, comparte tu tiempo, tu espacio y ya estás empezando a ser sabio, ¿no? Hay gente que sabe mucho, no te le puedes ni acercar porque tiene guarura, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿qué onda? ¿En dónde está el compartir? ¿En dónde está el tacto, el ser humano, ¿no? Entonces ahí mi intención es dejarles un movimiento que diga, ¿sabes qué, Manuel? Una vez que colguemos, tengo el interés de saber más sobre la cultura, entonces, ¿qué sigue? ¿A dónde me acerco? ¿Qué hago? Y yo también lo digo con todo el amor y con todo el respeto. Gente que le haya interesado más sobre todo esto, les paso links, les paso libros, pero hay que interesarnos por algo que ya es de nosotros. Somos una de las 7 culturas madres. Tenemos mucho, 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 mucho a toda la República. Existía el continente Nahuaca cuando fue la conquista, que llegaba desde Texas hasta Nicaragua. Todo eso es un acúmulo de información sagrada, pero tan valiosa que solamente la encuentras cuando te metes a esa parte de la vivencia, de la mexicanidad, ¿no? Entonces es ahí en donde yo te invito a que vayas con una partera, que vayas con un médico de tradición, que vayas con esos hermanitos que te enseñan a sembrar, que vayas con esos hermanitos que te enseñan un canto, que vayas con los hermanitos que te enseñan una danza, que no nada más sea la parte de la compra de la artesanía, que es una parte bien bonita, pero que en verdad te intereses por decir, oye, ¿qué onda? Enséñame, compárteme lo que nos pertenece. Y yo lo digo, a lo mejor ahorita no se nota mucho, pero luego yo cuando llegaba, o sea, me dicen, Manuel, pero tú tienes ojos claros, no eres tan mexicano. No, porque al final somos mestizos. Sí, tienes Porque ojos no claros, significa es que cierto. no significa que solamente porque tengas ojos claros, ojos verdes, sepas hablar inglés, no seas mexicano. Claro que lo eres porque naces ahí. Ahora hay que mostrarnos como tal, ¿no? Hay que acercarnos a esto y creer que sí funciona y que no nada más es la parte cool, padre, folclórica, sino que es algo sagrado y que es algo que dicen, es para todos, se nos invita y bueno, en base a eso justamente en todo este proceso es un servicio el que se hace, es un servicio tener un temazcal para que la gente tenga una opción en vez de ir a una clínica, que la gente tenga una danza como opción en vez de hacer spinning en una silla encerrado 10 horas, para que se salga de esa zona, se enfrente consigo mismo y que venza el frío, que venza el calor, que venza el me levanto temprano, el no puedo. He caminado con señoras de 80 años que tienen una voluntad tan grande que dices, es que la verdad no hay límites, ¿no? Entonces, yo los invito a eso, ¿no? A vivir la cultura en donde estés, en la parte de la república en la que estés, pero acércate a la gente que tiene ese conocimiento que solo te lo va a compartir cuando te da el interés de, porque al final no es como ir a un museo, o sea, luego lo digo con amor y respeto, pero luego mucha gente va, se toma la foto con estas personas y no sabe sabiendo nada. Entonces, más allá de que te quieras tomar la foto con esa persona que se ve súper bonita y folclórica, pregúntale, indágale, mamen de la energía que trae, y lo digo con todo el respeto de la palabra, o sea, en serio, absorban la energía del amor que traen estas personas y que te la van a compartir cuando tú te acercas con humildad. Oye, ¿qué onda? Explícame esto. Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué tal palabra? Oye, ¿por qué tal color? Oye, ¿por qué tal medicina? Yo les invito a que cuando vayas a una ceremonia y no te pregunten nada, ni tu edad, ni tu peso, ni a qué vas, y solamente te digan, deposita 3,000 pesos amorosamente, que tengas mucho cuidado porque hay gente que en verdad no se interesa por el resultado. Cuando tú vas a probar una medicina, tienen que hacerte una entrevista y una preparación previa porque no es cualquier cosa. Entonces yo aquí los invito a que cuando vayan a estos procesos con medicina como ayahuasca, medicina como el bufo albayos y todo esto, que en verdad tengan una preparación, porque si no puede ser muy contraproducente, lo digo yo que me dedico a esto y que estoy muy a favor de esto, pero en verdad hay gente que la toma sin saber qué se está tomando. Que luego dicen, no, Manuel, es que la neta me acuerdo que sabía nada más bien mal, ¿no? Y que me super viajé y todo, pero ni me sané. Entonces es ahí en donde yo les digo, por favor, ya si estás pagando por algo, pues aún así, infórmate. O sea, si tú vas a comprar una tele, le preguntas, oye, ¿qué canal agarra y dónde, de qué me va a servir? Es lo mismo con esto, ¿no?
infórmate antes para que tú puedas tener una sanación y no nada más una experiencia psicodélica o psicoactiva. Claro. Qué genial información, Manuel. Me encanta esta invitación y lo importante de reconocer nuestra cultura, de ir a asomarnos, la maravilla que hay detrás de todo esto que dejaron como legado nuestros ancestros, y sobre todo me encanta esta parte, digo, las recomendaciones fantásticas que dices, bueno, sí, de ir con personas que sean verdaderamente éticas en este sentido, pero también de descubrir todo el legado cargado de amor, como ahorita lo compartías, ¿no? Cómo a partir del amor, a partir de lo que nos compartes de tu cultura y esto, a partir del amor se camina hacia la sanación. Trato de empatarlo un poco con mi parte pues, de estudio científica y de libros, y hay muchos autores que verdaderamente pues, coinciden en esto y me encanta escucharlo, bueno, que es, vamos, no es nada nuevo, es como bien plantea, sabiduría ancestral, ¿no? Que es a partir del amor lo que nos lleva a sanar, no precisamente tanto a curarnos, que es un poco lo que la medicina moderna nos ha orillado, nos llevan como bien dices, al paracetamol, la pastilla que cura tal vez los síntomas por el momento, pero no se lleva a cabo una sanación de fondo, y entonces me encanta cómo al abrir esta ventanita hacia nuestras raíces culturales existen estas posibilidades. Y pues nada, y agradecerte un montón que nos compartas esta información. Ha sido verdaderamente interesante, mucha información, como bien dijo Mortis, pero bien padre eso, que nos siembres las semillitas de conciencia hacia el interés de saber más. Muchas gracias, Manuel. No, ¿de qué? Mortis. Gracias a ustedes. Está súper bien, Manuel. La verdad, quiero comprometerte de que tengamos otro, porque esto es Claro. este episodio que tenemos aquí, Manuel, que me encantó, que casi ni hablé, la verdad, y a mí me encanta hablar, pero creo que lograste tu objetivo, que es México 1, o sea, una clase de la cultura México 1, gente. O sea, el objetivo de este podcast, que ahora entiendo cuando hablamos antes de empezar con Manuel, que lo logró muy bien, es decir con amor lo que es nuestra propia cultura. La verdad, ahorita que te estaba escuchando, me sentí tan bien ser mexicano, pero también me sentí tan mal, porque yo paso, me tomo la foto, veo la gente, o veo, como dices, a los hermanitos, o sea, los veo, pero pasamos de largo, o sea, pero somos iguales, o sea, somos lo mismo, o sea, somos la misma energía, y me encantó lo que dijiste, o sea, todo se tiene que hacer con amor. Y aparte, gente, muy importante, aparte de esta clase de México 1, ¿verdad? Todo está en nosotros. Como bien dijo Manuel, pueden ir a cualquier terapia, pueden usar cualquier método, pueden usar cualquier tipo de filosofía. Si uno no quiere y no la hace interna, no podemos mejorar. Entonces, muchísimas gracias, Manuel. Sé que ya te tienes que ir, pero nos vemos pronto. Gracias, Manuel. Gracias a toda la gente. Esperemos que les guste y nos vemos en el siguiente para hablar de medicina tradicional, pero ya en cada uno de los que hay. ¿Sale? Claro. Manuel, déjanos tus redes. Manuel Gato Eslava en el Facebook, y por el momento tengo esa, creo que es que mi Instagram, la neta no me lo di de baja porque también me desintoxiqué, pero en el Facebook, Manuel Gato Eslava, ahí con gusto me pueden encontrar, y si no, aquí les paso luego la información y ustedes me hacen favor de compartirlo, pero claro que sí, continuamos con esto. Dale, perfecto. Bueno, mi Instagram, dr. Varela. Mortis, tus redes. Mortis777, y estamos en terapiando_güera_y_mortis en Instagram. Muchas gracias, Manuel. Escúchenos, nos vemos pronto y nos escuchamos. Chao. Gracias, bye.